He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre, Mormón. Los lamanitas persiguieron a los nefitas hasta que todos fueron destruidos. Y también mi padre murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Y no sé si me matarán o no. Moroni quedó solo para preservar los sagrados registros nefitas. Su padre, Mormón, se los entregó para que los ocultase para el Señor. Imagínense que Moroni no hubiera tenido éxito y que los lamanitas lo mataran antes de completar su tarea. Afortunadamente sabemos que sí logró preservar los registros. Hay otros personajes y acontecimientos históricos que podrían haber culminado de un modo diferente. Siglos después de Moroni, en otro continente, una persona en un estado lastimoso fue sacado de un calabozo en Vilvoorde, Bélgica. Se ató al prisionero a un poste frente a la muralla del castillo. Apenas pudo pronunciar su última oración. Oh Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Entonces fue estrangulado y al momento quemaron su cuerpo. Su crimen: traducir y publicar la Biblia en inglés. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si el rey hubiera destruido todas las copias y traducciones de William Tyndale? Afortunadamente, los devotos seguidores de Cristo siguieron perseverando y a los 3 años de la muerte de Tyndale, Dios abrió los ojos de Enrique VIII. Con la publicación de la Gran Biblia, las escrituras en inglés estuvieron disponibles para todos. La obra de Tyndale llegó a ser el cimiento de casi todas las traducciones posteriores de la Biblia en inglés. Tenemos una deuda aún mayor con quienes registraron y preservaron fielmente la palabra de Dios durante siglos, labor no exenta de dificultades y sacrificios. Y he aquí que yo, Mormón, sabiendo que estas cosas se darán a conocer y que ese conocimiento debe llegar al resto del pueblo y también a los gentiles, escribo un breve compendio por motivo del mandamiento que he recibido. Por tanto, todos se convirtieron nuevamente al Señor. ¿Qué sabían ellos de la importancia de las Escrituras que también nosotros debemos saber? Verdades sencillas como la caridad con el prójimo. El rey Benjamín nos enseña acerca de la importancia del Libro de Mormón.
Hijos míos, si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios, para que pudiésemos leer y entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, aún nuestros padres habrían caído en la incredulidad. Recordad que estos anales son verdaderos, estudiadlos con diligencia y guardad los mandamientos de Dios, para que prosperéis en la tierra. Cada vez que leamos las Escrituras, deberíamos preguntarnos ¿por qué sus autores decidieron compendiar esos relatos y sucesos? ¿Qué valor tienen para nosotros? Las Escrituras nos recuerdan lo que sabíamos en la vida preterrenal y amplían nuestro recuerdo en otro aspecto al enseñarnos acerca de pueblos y eventos que no conocimos en persona. Ninguno de nosotros estuvo en Jerusalén para oír al Salvador predicar su evangelio en persona. Tampoco estuvimos con él para atestiguar cómo, mediante sus milagros, el ciego vio, el cojo caminó, los leprosos quedaron limpios, el sordo oyó y los muertos se levantaron. Hechos que hicieron que el pueblo clamara: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. No estuvimos con las otras ovejas a las que Cristo visitó en el Nuevo Mundo, ni se nos instó a acercarnos uno por uno con la multitud, invitados por el Salvador. He aquí, soy Jesucristo, de quienes los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas. Levantaos y venid a mí, para que metáis las manos en mi costado, y para que palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, para que sepáis que soy el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. No nos arrodillamos con José Smith en la arboleda sagrada, ni contemplamos allí al Padre y al Hijo. Sin embargo, sabemos todo esto y muchísimo más, porque tenemos el registro de las Escrituras para ensanchar nuestra memoria, para enseñarnos lo que no vimos ni sabíamos. Cuando esto penetra a la mente y el corazón, se arraiga nuestra fe en Dios y en su Hijo amado. Quienes no tienen la palabra de Dios, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el fin de su existencia. El resultado es igual para quienes tienen las Escrituras, pero no las abren nunca. Sin duda recordarán lo importante que fue para Lehi y su familia llevar consigo las planchas de bronce al partir de Jerusalén. Esas escrituras fueron la clave de su conocimiento de Dios y de la futura redención de Cristo. Y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce. Porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Con las Escrituras Dios desenmascara las ideas erróneas, las tradiciones falsas y el efecto devastador del pecado. Él es un Padre tierno que desea evitarnos sufrimientos innecesarios y al mismo tiempo ayudarnos a lograr nuestro potencial divino. Sucedió que a fines del año 17,
llegó un hombre a la tierra de Zarahemla y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías concernientes a la venida de Cristo. Las escrituras están ante ti, y todo indica que hay un Dios, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella, y su movimiento, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular, testifican que hay un supremo creador. Y a pesar de esto andas desviando el corazón de la gente, testificando que no hay Dios. ¿Negarás pese a todos estos testimonios? Sí, lo negaré, a menos que me muestres una señal. Me aflige la dureza de tu corazón, que aún quieras resistir al espíritu de la verdad. Las escrituras desacreditan aquella filosofía de Corior, que parece volver a estar de moda, según la cual no hay normas morales absolutas y todo hombre prospera según su genio y conquista según su fuerza, y no es ningún crimen que un hombre haga cosa cualquiera, y que cuando morimos, ahí termina todo. Las escrituras permiten sopesar lo que es verdadero, y son claras en cuanto a que la felicidad no está en negar la justicia de Dios ni en tratar de eludir las consecuencias del pecado, sino en arrepentirnos y perdonar mediante la gracia expiatoria del Hijo de Dios. Encontramos un gran ejemplo en Alma. Él desechó abruptamente el pecado y tras arrepentirse, según él, casi hasta la muerte, experimentó la exquisita dulzura de la redención del Señor. Cristo vendrá. Sé que vendrá. Quienes han leído las Escrituras y han bebido de las aguas del conocimiento que ellas expresan, saben cómo valorarlas. En las Escrituras se nos enseñan principios y valores morales esenciales para mantener la sociedad civil, como la integridad, la responsabilidad, el altruismo, la fidelidad y la caridad. En ellas hallamos ejemplos reales de las bendiciones que se reciben al honrar principios verdaderos. Así como las tragedias que acontecen cuando las personas y las civilizaciones las desechan. Al fin y al cabo, el propósito de las Escrituras es llenar nuestra alma de fe en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Fe en que existen. Fe en el plan del Padre para nuestra inmortalidad y vida eterna. Fe en la expiación y resurrección de Jesucristo. Nefi lo explica perfectamente en el Libro de Mormón. Yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo estimo de gran valor, pues persuade a hacer el bien, habla de Jesús, y persuade a creer en Él, y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente acudir para la remisión de sus pecados. Los relatos históricos y de las Escrituras sobre la fe de otras personas fortalecen nuestra propia fe. Cobramos aliento con la determinación de un joven profeta, aborrecido y perseguido por muchos adultos. Había visto una visión. Lo sabía, y sabía que Dios lo sabía. No podía negarlo, ni osaría hacerlo. Dado que exponen la doctrina de Cristo, a las Escrituras les acompaña el Santo Espíritu, cuya misión es testificar del Padre y del Hijo. Aún en los últimos días hay ejemplos de sacrificios para conservar las revelaciones sagradas que recibió José Smith.
En 1833, varios miembros, entre ellos dos jóvenes y fieles hermanas, Mary y Caroline Rollins, recuperaron valientemente varias páginas del libro de mandamientos que había esparcido un populacho. Dichas páginas contenían revelaciones que actualmente se hallan en Doctrina y Convenios. Muchas personas se sacrificaron para que nosotros tengamos las Escrituras. Creo que nunca ha habido un pueblo tan bendecido con tantas Escrituras. Y no solo eso, sino que cada hombre, mujer y niño puede tener y estudiar su propio ejemplar de las Escrituras, y la mayoría en su propio idioma. Piensen además en la importancia de los profetas actuales y sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo que el Señor considera Escritura. Las Escrituras y las palabras de los apóstoles y profetas actuales son fuentes de sabiduría, conocimiento divino y revelación personal para ayudarnos a hallar respuestas a todos los retos de la vida. No solo considero escrituras los libros canónicos, sino los discursos de las autoridades generales, en particular los del Quórum de los 12 y la Primera Presidencia. Me gusta repasar los discursos de las conferencias generales para consultar las escrituras que se mencionan en ellos. Agradezco el tener profetas modernos en la tierra hoy, cuya función es seguir revelándonos la palabra de Dios. Lo que dicen la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 son las instrucciones actuales que recibimos del Señor. Todo lo que hago se ajusta a esas instrucciones y a lo que está escrito en los libros canónicos. Me siento espiritualmente edificado al escudriñar las Escrituras. Esas sagradas palabras de verdad y amor guían mi vida y señalan el camino a la perfección eterna. Poco a poco, día a día, gano más comprensión y conocimiento de los misterios que hay en las Escrituras. Las Escrituras son una guía para ayudarme a llegar a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor alumno y una mejor persona. En momentos difíciles, es una gran bendición tener algo tangible que leer y meditar. Recibo un testimonio de las Escrituras al leerlas, al seguir sus principios y al verlo por mí mismo. Leerlas a diario me brinda paz y confianza en que puedo seguir adelante y hacer lo que debo. Sé que son verdaderas. Sé que son la palabra del Señor. El libro de Mormón es verdadero y fue dado para traer felicidad y esperanza a los fieles durante las tribulaciones de los últimos días. Hermanos y hermanas, Dios siempre brinda seguridad al alma y ha vuelto a hacerlo en nuestra época con el libro de Mormón. Recuerden estas palabras de Jesús mismo. El que atesore mi palabra no será engañado. Y en los últimos días, ni el corazón ni la fe de ustedes desfallecerán. Yo, Moroni, termino el registro de mi padre mormón. Escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Estoy solo. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra para el Señor. Y bendito sea aquel que saque esto de las tinieblas a la luz, según la palabra y el poder de Dios.
pues los eternos designios del Señor seguirán adelante hasta cumplirse todas sus promesas. Siento gratitud por los profetas que con tanta diligencia preservaron sus registros sagrados. Al leer y escudriñar las Escrituras, sentimos los dulces susurros del Espíritu dirigidos a nuestra alma. Hallamos respuesta a nuestras preguntas. Aprendemos sobre las bendiciones que se reciben al guardar los mandamientos de Dios. Obtenemos un testimonio seguro del Padre Celestial y de Jesucristo y de su amor por nosotros. Al combinarlo con la oración, sabemos con certeza que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Estudien las Escrituras detenida y deliberadamente. Mediten y oren acerca de ellas. Las Escrituras son revelación y añadirán más revelación. Piensen en la magnitud de la bendición que es tener la Biblia y 900 páginas adicionales de escritura en el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Mediante esta bendición, el Señor nos dice que nuestra necesidad de acudir constantemente a las Escrituras es mayor que nunca. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo, pues nos dirán todo lo que debemos hacer.